Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la serie Memoria del Congreso. Hoy asistiremos a uno de los pasajes más intensos y decisivos de la historia de México. Su página central está fechada el 27 de septiembre de 1821. El escenario es la Ciudad de México. Imagínela engalanada con sus arcos triunfales, a sus hombres, mujeres y niños colmando sus calles en espera de recibir al ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide. La guerra había terminado. Se firmaría un acta en la que México se declaraba como nación independiente y abrazaría la forma de gobierno de monarquía constitucional. El júbilo de entonces ocultó las profundas contradicciones entre insurgentes y realistas, cuyo primer enfrentamiento se dará tras la instalación del Congreso y en el efímero imperio de Agustín de Iturbide. De manera que retrocedamos pues en el tiempo al México del primer imperio. (1820) Se presenta una coyuntura favorable para consumar la independencia. En la península, el comandante Rafael de Riego se pronuncia por la restauración de la Constitución de Cádiz. Fuerza al rey a jurarla y se convoca elecciones de Cortes. En la Nueva España, tras 10 años de lucha, distintos grupos se inclinan por la independencia. Algunos jefes del ejército realista y jerarcas de la Iglesia temen que las nuevas Cortes de España les arrebaten sus privilegios. Otros grupos buscan una constitución adecuada al reino. Los menos luchan por el establecimiento de una república. Iturbide es nombrado por el virrey Apodaca, jefe del ejército realista del sur, para combatir a Vicente Guerrero. Pero el militar criollo, en vez de eso, idea un plan. Convoca a Guerrero, a los jefes realistas, al clero, a las cortes y al rey para promover la independencia de México de manera pacífica. 1821, 10 de febrero. Guerrero acepta el ofrecimiento de Iturbide. Sellan la unión del ejército insurgente y el realista en el abrazo de Acatempan. 24 de febrero. Se proclama el Plan de Iguala, ideado por Iturbide, que postula como forma de gobierno una monarquía constitucional presidida por Fernando VII. Enviado por la corona, arriba a Veracruz Juan O'Donojú. 24 de agosto. Convencido de que la independencia era irreversible, O'Donojú firma con Iturbide los tratados de Córdoba. 27 de septiembre. Entra en la Ciudad de México el ejército trigarante. Se proclama el acta de independencia del Imperio Mexicano. En el templo del máximo colegio de San Pedro y San Pablo se instaló en 1822 el primer Congreso General del México Independiente. En este recinto histórico nos encontramos hoy Museo de la Luz de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí conversaremos con dos destacados especialistas. Le doy la bienvenida a la doctora María del Refugio González. Ella es directora general de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctora, gracias por estar aquí. Gracias. Y al doctor Tarcisio García, él es investigador, es historiador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Doctora, ¿cómo definirían ustedes de manera muy breve el contexto histórico de México en 1821? Doctor. La independencia de México fue conseguida mediante dos movimientos. Uno, que se derivó de los acontecimientos de España de 1808, la invasión napoleónica, la prisión de los monarcas y la falta de una autoridad de un monarca legítimo. Eso provocó una serie de reuniones que empiezan en la Ciudad de México y luego en una serie de conspiraciones que va a terminar en el inicio de una revolución insurgente que comanda Hidalgo en su inicio y que le prosigue Morelos y culmina un proyecto de nación que es la república y la independencia absoluta. Por otra parte,
en 1820 a consecuencia de una rebelión en España de Rafael de Riego, liberales, que quieren y logran restablecer la Constitución de Cádiz y las Cortes, obligando a Fernando VII, que ya tenía 6 años otra vez de absolutismo real. Esto provoca una reacción de nuevo en Nueva España. Claro, han cambiado las circunstancias y es ahora un grupo de criollos, de recursos militares y a los cuales respalda el alto clero que antes condenó a la insurgencia y los más importantes hacendados ricos que fueron afectados durante los 10 años de insurgencia por ser atacados y ser tomadas sus propiedades o parte de sus propiedades para el desempeño, digamos, de la lucha guerrera de los insurgentes. Entonces no hay que olvidar esto, son 2 movimientos. Valladolid fue la cuna de la independencia, de ahí salió Hidalgo, de ahí salió Morelos y por último de ahí salió Agustín de Iturbide. Doctora, ¿cómo efectivamente Iturbide es un personaje central en esta etapa de la historia de México? ¿Cómo logra Iturbide un consenso para la consumación de la independencia? Iturbide tiene un plan, el de Iguala, con algunos cuantos puntos que son aceptados por lo menos por todos sus oficiales, y paulatinamente a este plan de Iguala se van sumando distintos personajes de la época, algunos militares, algunos que han estado antes en contra. Me gustaría señalar los puntos más importantes. Por supuesto, la independencia, la igualdad entre europeos y americanos, que es un tema de mucha discusión por la discusión que había habido desde finales del 18 entre los criollos y los españoles, la religión católica y el respeto a Fernando VII. Son puntos muy menores, podríamos decir, pero justamente por poco controvertidos. Logra cohesionar logra a peninsulares, criollos e insurgentes. Criollos e incluso a insurgentes. La otra propuesta es una que ya había echado raíces desde la Constitución de Cádiz y la de Apatzingán, que es el gobierno, la monarquía templada, dice, pero es una monarquía que no es absoluta, es una monarquía donde el poder lo comparte el monarca con las Cortes. En este caso tendrían que ser las Cortes mexicanas. La pregunta que haremos y que abordaremos en nuestro próximo espacio es: ¿por qué México nació como una monarquía constitucional moderada? Con esto regresamos en un momento más. El mayor mérito del Plan de Iguala fue lograr sumar distintos intereses y grupos a la causa de la independencia: la élite y los sectores populares, los militares y los letrados liberales, el alto clero y el clero progresista, los republicanos, constitucionalistas y absolutistas, todos en un frente común con el propósito de separar a la Nueva España de la metrópoli europea, de lograr una libertad acotada, pero una libertad al fin. El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide proclamó: Es llegado el momento en que manifestéis la uniformidad de vuestros sentimientos y que nuestra unión sea la mano poderosa que emancipe a la América sin necesidad de auxilios extraños. Al frente de un ejército valiente y resuelto, he proclamado la independencia de la América septentrional. Es ya libre. Es ya señora de sí misma. Ya no reconoce ni depende de la España ni de otra nación alguna.
Los primeros 4 puntos del Plan de Iguala definen la transición política que viviría el nuevo país luego del proceso de la Guerra de Independencia. En el primero se reconoce a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como única, sin tolerancia de otra alguna. En el segundo se proclama la absoluta independencia de este reino. En el tercer punto se define la forma de gobierno monárquico templado por una constitución análoga al país. En el cuarto apartado de la proclama de Iturbide se reconoce Fernando VII, y en sus casos los de su dinastía o de otra reinante, serán los emperadores para hallarnos con un monarca ya hecho y precaver los atentados de la ambición. Ambición a la que sucumbiría el propio Iturbide al erigirse como primer emperador de México. Iturbide envió una carta a Juan Ruiz de Apodaca, el virrey, a quien le tocó vivir el ocaso de la colonia. Esta carta, fechada el 28 de abril de 1821, dice lo siguiente: Penetrado de un vivo sentimiento, he visto que mis sanas ideas de independencia y felicidad de estos países no se han insinuado en el corazón de vuestra excelencia. Por el contrario, denigrando mis planes a la faz del mundo, llama hipocresía a mis sentimientos religiosos, ambición a mi desinterés, ingratitud a mi patriotismo y sedición a mi filantropía. Juan de O'Donoghue, el último virrey de España, era un liberal y como tal buscó negociar. La realidad era que el movimiento independentista copaba a la Nueva España. Solo la capital y el puerto de Veracruz quedaban bajo el dominio de la corona española. Iturbide encontró un aliado en O'Donoghue, a quien escribió el 11 de agosto de 1821. Veo con placer que están en consonancia nuestras ideas y que ambos pensamos de igual modo sobre el estado político de la antigua y nueva España. 13 días después, el 24 de agosto de ese mismo año, se celebrarían los Tratados de Córdoba, cuya parte medular dice a la letra: esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. El gobierno del imperio será monárquico, constitucional moderado. En los tratados firmados por O'Donoghue e Iturbide quedó asentado que el teniente general Juan de O'Donoghue sería parte de la Junta Provisional de Gobierno y que quien sería llamado a reinar el Imperio Mexicano sería Fernando VII, rey de España. El 26 de septiembre del año 1821, la Junta Provisional de Gobierno expidió el acta de independencia del Imperio Mexicano. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión que ha vivido. Dice este documento histórico, redactado en el umbral de la historia de una nueva nación. Continuamos aquí en este recinto histórico realmente espléndido. Como le platicábamos aquí, pues varias de las páginas de la historia de México se escribieron, de manera que el Hoy Museo de la Luz nos abre un espacio para continuar con nuestro programa y reflexionar sobre el hecho. Doctora, ¿por qué nace México a su vida independiente como una monarquía constitucional moderada? Ya están contados los días del gobierno absoluto. El absolutismo está muriendo. Se está acabando el tiempo de la monarquía absoluta y el gobierno empieza a considerarse, aquí lo llaman templado, pero como una monarquía en el que el rey comparte el poder con las cortes. Las cortes son el legislativo, el ejecutivo es el rey, a veces la regencia, y el judicial. Entonces, eso ya lo vemos plasmado, sin duda lo vieron, lo analizaron en los programas anteriores.
tanto en la Constitución de Cádiz como en la Constitución de Apatzingán, aunque en la Constitución de Apatzingán está menos claro, pero sí se ve la intención de la división del poder. Es lo mismo que pasa en el Plan de Iguala. La propuesta es esta monarquía moderada, esta monarquía templada, esta monarquía constitucional. Y el problema de este documento es el llamado a Fernando VII a reinar o a alguno de sus sucesores. El mismo enunciado se repite después en los tratados de Córdoba y por supuesto se tiene que repetir en la Declaración de Independencia, porque son los documentos vinculantes que van llevando uno al otro. Entonces, de hecho es Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Del Imperio Mexicano. No hay ninguna opción más que la monarquía moderada. A este respecto, a mí me gustaría señalar una cuestión importante. El monarca iba a ser designado por el Congreso según corrección de los tratados de Córdoba. Originalmente se pensó en Fernando VII y algunos de sus sucesores. Sí, había una larga lista, de hecho. Una larga lista de todos los posibles monarcas. Y bueno, ante esa larga lista, alguien con una poca de realidad pensó, bueno, ¿y si no quieren? Y entonces se abrió la puerta a que fuera al Congreso. Ahí fracasa la propuesta de monarquía, porque no existe en América lo que sí existía en Europa en los mismos tiempos, que es el derecho divino de los reyes a gobernar. Entonces, lo más lógico es que, una vez instaurada la monarquía, no importa quién hubiera sido, Iturbide, Matamoros si hubiera vivido, o el que hubiera sido que tomara el papel de emperador, iba a ser cuestionado por falta de legitimidad. No tenía legitimidad, porque el Congreso no podía darle nunca la legitimidad. Doctor, ¿qué pasa allí? Porque no había un consenso. Es decir, platíqueme cómo estaban los grupos ideológicos, porque allí predominó en este primer Congreso que aquí, en este recinto, se instala el grupo monárquico. Pero no todos están de acuerdo, no todos ven bien a Iturbide sentado en el trono. Platíquenos esto, por favor. Sí hay un problema de fragmentación de los grupos. Sí, indudablemente que la monarquía moderada constitucional era ser medio liberal, ¿verdad? Era un poco la que podía aglutinar los intereses de los grupos. Lo que pasa es que se quiebra esto cuando España desconoce los tratados de Córdoba y, por lo tanto, sigue pensando en que es la dueña de Nueva España y que nada de que México ni independencia, etcétera. Entonces establece y alarma a todos los grupos esta falta de confirmación de los tratados. El no reconocimiento. Esto va a originar esa fragmentación y va a ser aprovechada por el ejército mexicano para llevar al trono a Agustín de Iturbide, es decir, una improvisación. Con esto regresamos en un momento más. Como Iturbide consumó la independencia y hubo un momento en que apareció como árbitro absoluto de los destinos del país, todas las facciones lo han agredido por haber causado con su ambición de trono todas las desgracias que han afligido a la nación mexicana. Alamán cree sinceramente que si Iturbide se hubiera propuesto cumplir con el Plan de Iguala, habría establecido en México una monarquía tan sólida como la de Inglaterra. Don José María Tornel no es de su opinión y asegura que si Iturbide hubiera establecido la República Centralista, jamás se habría turbado la paz. Zavala,
opina que Iturbide bien pudo triunfar de sus enemigos y haber establecido su imperio siempre que hubiera sido democrático. Cuevas asegura que Iturbide habría sumergido a su país en felicidad si hubiera establecido una república aristocrática conservadora. Servando de Mier y Teresa censura acremente a Iturbide y lo denigra por no haber proclamado una república parlamentaria descentralizada sin llegar a federalista. Don Valentín Gómez Farías declara a Iturbide criminal por no haber establecido la república federalista. ¿Qué es lo que se ve en Iturbide después de la independencia? A un héroe a quien el ejército eleva y poco tiempo después lo derriba. Iturbide asumió en su persona el 27 de septiembre de 1821 todos los poderes de una gran revolución triunfante. Se trataba de establecer el primer gobierno nacional. La nación no era aún republicana, sino unas cuantas personas que habían leído a Rousseau. Siendo monárquicos los sentimientos de casi toda la sociedad y al mismo tiempo rechazando todos la monarquía absoluta, la cuestión política estaba reducida a optar entre un príncipe extranjero como monarca o Agustín de Iturbide. El patriotismo tenía que inclinar a la gran mayoría por Iturbide, como en efecto se inclinó, con delirante entusiasmo. Pero Bulnes no es un admirador de Iturbide. No pierde su análisis crítico, pues crudamente aparecen en su texto las debilidades, las limitaciones, la ignorancia y la incapacidad política del efímero emperador. Sin embargo, el autor concluye: no es tiempo de que entre nosotros la crítica histórica obtenga grandes victorias aplaudidas por la ilustración de nuestras masas. Espero que dentro de 200 años se habrá reconocido que 3 héroes prominentes de nuestra independencia fueron Hidalgo, Morelos e Iturbide. Como los muertos no se cansan de reposar en sus tumbas, Iturbide bien puede esperar algunos cientos de años a que el pueblo mexicano, en la plenitud de su cultura, le reconozca con moderados réditos lo que le debe. Continuamos aquí en el antiguo Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, hoy Museo de la Luz de la UNAM. Doctor, le colocan hay de hecho una anécdota histórica, no sé si sea verdad, ahí aclárenme usted, le colocan la corona a Iturbide y medio que se le va de lado y le dicen, cuidado, no se le vaya a caer. Dice, no, yo me voy a preocupar de que quede en su lugar, la verdad que se le cayó. Iturbide enfrenta pues un país muy, muy complejo y que francamente es en ese momento ingobernable. Háblenos un poquito de esto ya frente a las conclusiones. Sí. Bueno, la situación general del país era México nacía la vida independiente con un extenso territorio, nace con el comercio paralizado, nace con la fuga de capitales, porque buena parte de los españoles adinerados, cuando se consuma la independencia, y más cuando se sabe que España no está de acuerdo, empieza a salir del país, pero con sus recursos, y no se le impidió esto. Fuga de capitales y nada de cobro de impuestos, entiendo. Quiebra de la hacienda pública. Entonces tenemos un siglo XIX caótico. Caótico, muy complejo. Ni monarquía, ni imperio, ni república podían sacarlo adelante. Y los lastres los tenemos en nuestros días. Doctor, a manera de conclusión, el legado jurídico de estos documentos de los que hemos hablado, ¿qué nos dejó para el México de hoy el Plan de Iguala? ¿Qué queda aquí ya consolidado? Tanto el Plan de Iguala como los tratados de Córdoba, como la Declaración de Independencia, como los enunciados fundamentales del Reglamento Provisional Político del Imperio, ya tienen los 3 elementos capitales del Estado de Derecho: la división del poder, el respeto a los derechos fundamentales y elementos mínimos de control de constitucionalidad. Aquí son muy mínimos. Pero son la base. Sí, paulatinamente esa es la parte que se va fortaleciendo conforme se van redactando los demás textos constitucionales. Pero si pensamos en un catálogo de derechos humanos, el que tiene el reglamento del Imperio, el Estatuto del Imperio, es un buen catálogo. Es un buen catálogo, está la inviolabilidad del domicilio, la libertad,
la propiedad, la seguridad, la libertad de expresión, está la obligación de pagar impuestos, la división del poder, está el catálogo que viene desde la Revolución Francesa y que con mayor o menor, que tiene mayor o menor aceptación en cada uno de los textos constitucionales que se siguen. En ese sentido, el reglamento no se sale de la línea que está trazada desde antes de la independencia en Cádiz y Apatzingán y después de la independencia en el Plan de Iguala, los tratados de Córdoba y el reglamento provisional del Imperio Mexicano. Algunos derechos fundamentales, cierto control constitucional y algo muy importante, división de poderes. Sí. Eso tenemos en 1823 en México. Todavía no nace la Constitución Federal de 1824, pero algo se ha caminado. Algo se ha caminado. Sí. Doctora María del Refugio González, directora general de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muchísimas gracias por su tiempo, por su presencia. Gracias a usted. Doctor Tarcisio García. Al canal del Congreso. Muchísimas gracias, doctora. Del investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Doctor, muchísimas gracias por su presencia también. Gracias por la invitación. Ese es el México que estamos revisando en esta ocasión. Pero ahora nos vamos a nuestra memoria de papel. La sorpresa es que no es de papel, es una memoria cibernética. Un hallazgo sorprendente fue la ubicación en Internet de las sesiones que realizaron las Cortes en febrero de 1822. A través de la dirección electrónica www.bibliojurídica.org/libros/265/18.pdf, hoy es posible retroceder a los tiempos en los que México fuera una monarquía constitucional moderada. De hecho, en la sesión extraordinaria del 20 de febrero por la noche, podemos conocer el ceremonial para la instalación del Congreso Constituyente del Imperio Mexicano, prevista para el 22 de febrero de aquel año. Ahí se establecen las indicaciones para engalanar los alrededores del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, sede de aquel magno evento. Pero aquel Congreso tuvo una corta vida como el modelo de la monarquía constitucional. Pronto se integrará un nuevo órgano legislativo, esta vez de mayoría federalista, el cual aprobará la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y con ello el nacimiento de México como una república representativa, popular y federal. Pero de ello hablaremos en nuestra próxima cita. Hasta entonces.